Mi hermana abofeteó a mi bebé en la cena de Navidad, luego mamá dijo que estaba exagerando. Toda la sala se quedó en silencio. Entonces mi esposo, un comandante militar, se levantó y la miró fijamente. Él dijo, vete. Ahora. Nunca volvió a poner un pie en nuestra casa. La mano de mi hermana impactó contra la mejilla de mi hija de 6 meses a las 7:14 de la noche de Navidad. El sonido fue pequeño, un chasquido seco y húmedo contra la piel de un bebé. Pero abrió una grieta en nuestra familia que había estado sellada durante 30 años. Brooke estaba filmando. Siempre estaba filmando. Su teléfono apoyado contra la salsera. Un aro de luz enganchado a su silla como si hubiera venido preparada para una producción. No para una cena familiar. Y cuando Lily lanzó ese grito agudo y asustado que solo un bebé herido emite. La primera reacción de mi hermana no fue de horror. Ni siquiera fue sorpresa. Fue molestia. Miró su teléfono, comprobó el encuadre y dijo, ¿puede alguien callarla? Estoy en vivo. Yo me quedé allí, sosteniendo a mi hija contra mi pecho, sintiendo sus lágrimas empapar mi blusa. Y miré alrededor de la mesa. Mi madre miraba fijamente su plato. Mi padre no se movió. Toda la sala permaneció en silencio. Lo que sucedió en las siguientes 48 horas le costó a mi hermana su carrera, a mis padres su orgullo. Y a mí, la familia que había pasado toda mi vida tratando de mantener unida. Pero también me dio algo que no sabía que necesitaba. La verdad sobre quiénes eran realmente. Soy Chelsea, 32 años, una enfermera de urgencias pediátricas casada con un capitán del ejército. Esto es sobre lo que pasó cuando mi hermana influencer abofeteó a mi bebé en Navidad y lo que descubrimos después. Si alguien en tu familia alguna vez te hizo sentir loca por proteger a tu propio hijo, deja un comentario abajo y asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene. Crecer, Ashford significaba crecer en la órbita de Brooke. Mi hermana era 5 años mayor, más ruidosa en cada habitación, y desde que tengo memoria. El eje sobre el que giraba nuestra familia. No porque fuera amable, no porque se lo ganara, sino porque lo exigía. Y a mis padres les resultaba más fácil ceder que corregir. Mi madre, Patty, vendía seguros hasta que la carrera de influencer de Brooke despegó. Y de repente, la jubilación pareció posible a los 57 años. Mi padre, Don, dirigió una planta textil durante 30 años y pasaba sus tardes en un cobertizo de carpintería detrás de la casa lijando sillas y evitando conversaciones. Brooke construyó un imperio en Instagram, 2.3 millones de seguidores. Acuerdos de marca con empresas de utensilios de cocina y líneas de ropa deportiva y de ocio. Un feed curado de almuerzos familiares y leyendas motivacionales. Su biografía decía, hermana mayor, la mejor vida, bendecida. Lo encontraba irritante de una manera que nunca dije en voz alta. Yo era la otra hija. La que trabajó como camarera durante la escuela de enfermería. Se casó con un soldado y trabajaba en turnos de noche en una sala de urgencias pediátricas. Mis padres vinieron a una de mis graduaciones, la de la escuela secundaria. Asistieron a cada hito que Brooke organizó para su contenido. No lo resentía exactamente. Lo había aceptado como se acepta el clima. Brooke era el sol. Yo era el cielo de fondo. Lo que no aceptaba. Lo que me negaba a aceptar era la idea de que mi hija creciera con el mismo patrón. Lily conocería su valor sin tener que actuar para conseguirlo. Esa era la razón principal por la que había organizado la Navidad. La primera festividad en nuestra casa. La primera vez que nuestra familia se reuniría alrededor de nuestra mesa, en nuestros términos. Brooke llevaba 8 meses divorciada para entonces. Su contenido había cambiado a viajes de sanación y publicaciones sobre encontrarse a sí misma que funcionaban bien con su audiencia. Necesitaba material familiar más que nunca. Debería haberlo previsto. Pasé 3 días preparando esa casa. Garrett colgó los calcetines.
Horneé un jamón y 2 tartas. Sacamos los platos buenos que su madre nos había regalado para la boda. Blancos con un fino borde dorado. Lily llevaba un mono de terciopelo rojo. Parecía un pequeño adorno. Llamé a Brooke la semana anterior. Fui directa. Nada de filmar en la cena. Nada de teléfonos en la mesa. Esta es la primera Navidad de Lily, no contenido. La voz de Brooke fue despreocupada. Claro, lo que sea. No soy un monstruo, Chelsea. Se lo conté a Garrett esa noche. Estaba limpiando sus botas de servicio en la mesa de la cocina. Un hábito del despliegue que nunca abandonó. Si empieza a filmar, yo me encargo, dijo. No de forma agresiva, solo factual, como cuando presentaba informes. Mis padres llegaron a las 4. Patty sostuvo a Lily y le hizo carantoñas. Don se sentó en el sillón reclinable y encendió el prepartido. Durante aproximadamente 1 hora, se sintió normal. Se sintió como lo que había querido. Entonces Brooke llegó al camino de entrada 40 minutos tarde. Con un suéter de cachemira color crema y tacones que resonaban en nuestros escalones delanteros como una cuenta atrás. Abrazó a mi madre primero, elogió la mesa en segundo lugar, miró a Lily en tercer lugar. Ha crecido, dijo Brooke. De la manera en que comentaría sobre un mueble. Dejó su enorme bolso de cuero en la encimera. Vi el aro de luz dentro. Cilíndrico, inconfundible, metido entre un neceser de maquillaje y un cargador portátil. Mi estómago se contrajo, pero no dije nada. Había aceptado las reglas. La gente cumple su palabra. Eso es lo que creo. Entonces Garrett me miró desde el otro lado de la habitación. Él también lo había visto. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Estábamos listos. Creíamos que estábamos listos. La cena transcurrió bien durante 40 minutos. Jamón, batatas, panecillos. Patty contó una historia sobre una comida de la iglesia. Don comía en silencio. Brooke le preguntó a Garrett sobre el despliegue. Escuchando a medias mientras sus ojos se desviaban hacia su teléfono en su regazo. Amamanté a Lily en el dormitorio y volví para encontrar la mesa sin platos, pero no sin tensión. Brooke había movido su teléfono a la mesa, apoyándolo contra la salsera. El aro de luz estaba enganchado al respaldo de su silla, proyectando un cálido resplandor sobre su rostro. Estaba en vivo. Podía ver el flujo de comentarios desplazándose. Brooke, dije, te lo dije, nada de filmar. Ella no levantó la vista. Relájate. Es solo una comprobación del ambiente festivo. A mis seguidores les encantan las cosas de familia. Lily empezó a inquietarse en mis brazos. Un sonido normal. Los bebés se inquietan. Se retuercen y hacen ruido porque tienen 6 meses y el mundo es abrumador. La inquietud se convirtió en llanto, no en gritos. Solo ese llanto rítmico y cansado que significa que necesitaba que la mecieran o la alimentaran de nuevo. La mandíbula de Brooke se tensó. Miró la pantalla del teléfono, luego a Lily, y de nuevo a la pantalla. ¿Puede alguien callarla? Estoy en vivo. Abrí la boca para responder. Antes de que pudiera. Brooke extendió el brazo por el espacio entre nosotras y abofeteó a Lily en la mejilla. No una palmadita, no un roce. Una bofetada con la mano abierta que dejó una marca roja en una piel que nunca había sido tocada con ire. Lily gritó, del tipo de grito que te hunde el pecho. La apreté contra mí y di un paso atrás, mi mano acunando su cabeza. La mesa se quedó en silencio. Mi madre miró su plato. El tenedor de mi padre se detuvo a medio camino de su boca. Nadie se movió. Nadie habló. Garrett dejó su servilleta sobre la mesa. No la tiró. La dobló una vez y la colocó junto a su plato. De la misma manera que doblaría un informe de servicio.
Luego se puso de pie en toda su altura. 62, 12 años en el ejército y cada uno de ellos visible en la forma en que se movía por ese comedor. No levantó la voz. No apretó los puños. Caminó hasta donde estaba sentada Brooke, todavía sosteniendo su teléfono. Y la miró desde arriba con la expresión que le había visto usar una vez. Con un soldado raso que había puesto en peligro a su escuadrón por negligencia. Controlado, absoluto. Vete ahora. Brooke parpadeó. Miró alrededor de la mesa, buscando un aliado de la misma manera que buscaba me gusta. Apenas fue un toquecito, dijo, con la voz más aguda. Está siendo dramática. Todos estáis siendo dramáticos. Mi madre se movió en su asiento. Chelsea, cariño, no lo hizo con mala intención. ¿Sabes cómo se pone Brooke cuando está estresada? Estás exagerando. Yo estaba de pie al borde de la habitación. Lily apretada contra mi hombro, sus llantos suavizándose en hípidos. Esperé a que mi padre hablara. Don estaba sentado con las manos planas sobre la mesa. No dijo nada. Su silencio llenó la habitación como humo. Dije, vete, repitió Garrett. No lo diré de nuevo. Caminó hacia la puerta principal y la abrió. Entró una ráfaga de aire frío de diciembre. Brooke se levantó lentamente. Cogió su teléfono. Alcanzó el aro de luz. Se puso el abrigo y salió sin una palabra de disculpa. Ni a mí, ni a Lily. Ni a nadie. La puerta se cerró tras ella. Miré a mi madre. Estaba ajustando su servilleta. Mi padre miraba el centro de mesa. La primera cena de Navidad de mi hija había terminado. El silencio después de que Brooke se fuera fue peor que la bofetada. Al menos la bofetada había sido honesta. Cruel, pero honesta. Lo que siguió fue teatro. Mi madre se levantó y empezó a recoger los platos como si limpiar la mesa pudiera limpiar lo que había pasado. Bueno, dijo Patty, apilando los platos con una eficiencia forzada. Espero que estés satisfecha. Es Navidad, Chelsea. Estaba estresada por su divorcio. ¿Sabes lo frágil que ha estado? La miré fijamente. Le pegó a Lily. La tocó. Los bebés son resistentes. Eres enfermera. Deberías saberlo. La frase aterrizó como una segunda bofetada. Mi padre se apartó de la mesa. Alcanzó su chaqueta en el perchero. Don, dije, le pegó a mi bebé, a tu nieta. Se detuvo en la puerta, con un brazo en la manga. Tu madre se encarga de estas cosas, dijo. Yo me mantengo al margen. Y se fueron. Condujeron a casa en su Buick, 45 minutos por la primera 95. Como si acabaran de asistir a una cena ligeramente incómoda. Garrett cerró la puerta principal con llave. Revisó cada ventana, un reflejo de años asegurando perímetros. Luego se sentó a mi lado en el suelo de la cocina, con la espalda contra los armarios. Lily se había quedado dormida en mi pecho, su respiración finalmente regular. La mesa del comedor todavía estaba puesta, el jamón enfriándose. Las velas se consumían hasta convertirse en muñones. El mono de terciopelo rojo tenía una pequeña mancha húmeda donde mis lágrimas habían goteado sobre el hombro de Lily. ¿Estás bien?, preguntó Garrett. No, dije. Pero Lily sí. Eso es lo que importa. Me rodeó con su brazo. Nos quedamos sentados allí durante mucho tiempo. La Navidad que había planeado. Aquella en la que mi familia finalmente se reunía en nuestra mesa y veía lo que había construido. Había terminado. Algo más había comenzado. 3 días después de Navidad, mi madre llamó. Estaba haciendo anotaciones en el puesto de enfermería, al final de un turno de 12 horas. Todavía funcionando con un sueño interrumpido porque Lily había estado inquieta todas las noches. Desde el incidente.
El pediatra dijo que estaba bien físicamente, sin moratones, sin hinchazón. Pero se asustaba más fácilmente ahora. Se sobresaltaba cuando las puertas se cerraban demasiado rápido. Tienes que disculparte con Brooke, dijo mi madre. Sin saludo, sin preámbulo. Perdona. La avergonzaste, Chelsea, delante de su propia familia en Navidad. Lleva 3 días llorando. Le pegó a mi hija. Fue un pequeño toquecito. Los bebés lloran. Brooke estaba abrumada. Ya sabes cómo se pone. Me apoyé en la pared de la sala de descanso y cerré los ojos. Había oído esa frase toda mi vida. Ya sabes cómo se pone. Cubría todo lo que Brooke había hecho. Berrinches a los 13, discusiones a gritos a los 20. Puertas cerradas tan fuerte que los marcos se agrietaban. Ya sabes cómo se pone. Era el lema de la familia. El disolvente universal que disolvía cada acto de crueldad en algo manejable. A la mañana siguiente, un mensaje de un número que no reconocí. Hola, Chelsea. Soy Tara Jennings, la publicista de Brooke. Brooke está devastada por lo que pasó. Este tipo de malentendido familiar, si se hace público, podría afectar seriamente su marca y sus colaboraciones. ¿Podemos programar una llamada para resolver esto en privado? Su marca. Sus colaboraciones. No Lily. No la marca roja en la mejilla de un bebé. Su marca. No respondí. En su lugar, llamé a otra persona. Mi tía Janine, la hermana menor de mi padre, de 58 años. Vivía sola en Raleigh después de que su esposo falleciera. Siempre había sido la honesta de la familia, la que decía lo que todos los demás pensaban. Chelsea, dijo cuando contestó, me preguntaba cuándo llamarías. Cariño, esta no es la primera vez. Janine me contó la historia como se reporta un accidente de coche. Clínica, detallada, todavía conmovida por dentro. Acción de Gracias de 2019, la familia reunida en casa de mis padres. Mi primo Kevin y su esposa Stephanie trajeron a su hijo Marcus, de 4 años. Brooke estaba filmando un segmento de Familia Agradecida para su canal. Marcus corrió a través del encuadre durante una toma, riendo, persiguiendo al perro. Brooke lo agarró del brazo y apretó hasta que gritó. Cuando Stephanie lo apartó, había moratones con forma de dedos sobre su codo. Stephanie quería llamar a la policía. Mis padres intervinieron. Hubo una conversación a puerta cerrada. Mi madre, mi padre, Brooke y Stephanie. Cuando terminó, Stephanie y Kevin se fueron con $5,000 y un entendimiento. Patty le dijo a Stephanie que fue algo de una sola vez. Janine dijo que Brooke estaba bajo presión por la fecha límite de un acuerdo de marca. Que hacerlo público perjudicaría a toda la familia. Ofreció el dinero como ayuda en un momento difícil. Era dinero para callar, dije. Tu madre lo llamaría un asunto familiar manejado en privado. Recordé. Acción de Gracias de 2019. Había estado desplegada con Garrett. Él estaba destinado en Fort Hood y yo había aceptado un contrato de enfermera itinerante en Texas. Me perdí la reunión por completo. Cuando le pregunté a mi madre por qué Kevin y Stephanie dejaron de venir a las festividades, me dijo que se habían mudado. Esa era la mentira. Entregada sin fisuras con el mismo tono casual que usaba para decir: pásame la sal. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté a Janine. Se quedó en silencio un momento. Tu madre me suplicó que no lo hiciera. Dijo que arruinaría la carrera de Brooke si se sabía. Debería habértelo dicho de todos modos. Lo he lamentado cada día desde entonces. Su carrera. Dije que eso es lo que estaban protegiendo. Eso es lo que siempre han estado protegiendo. Me senté en el borde de nuestra cama esa noche después de que Lily se durmiera. Con el teléfono en mi regazo, e hice una lista. De la misma manera que hago listas en el trabajo cuando estoy haciendo triaje, que es crítico.
¿Qué es urgente? ¿Qué puede esperar? Crítico. Brooke había golpeado al menos a 2 niños que yo supiera. Comportamiento pautado que abarcaba 6 años. Mis padres habían encubierto ambos incidentes. Urgente. Si no hacía nada, habría un tercero. Quizás Lily de nuevo. Quizás el hijo de otra persona en una fiesta de cumpleaños o una cena festiva o una sesión de contenido que necesitara un niño bien portado en el encuadre. ¿Qué puede esperar? Mis sentimientos. Llamé a Stephanie a la mañana siguiente. Contestó al primer tono como si hubiera estado sosteniendo el teléfono durante 5 años esperando. No estaba segura de que nadie de esa familia llamara alguna vez sobre esto, dijo. Su voz era cautelosa, pero debajo había algo crudo. Confirmó todo lo que Janine me contó y añadió un detalle que me heló las manos. Brooke no solo había agarrado el brazo de Marcus. Primero le había agarrado un puñado de pelo. Le había echado la cabeza hacia atrás y le había siseado que se estuviera quieto. Cuando Marcus lloró más fuerte, le apretó el brazo. Tuvo pesadillas durante 8 meses. Stephanie dijo que ahora tiene 9 años y todavía no se acerca a nadie que levante la voz. ¿Por qué no lo hicisteis público? Tu madre dijo que si lo hacíamos, dirían que lo inventamos por dinero. Que nadie nos creería por encima de una mujer con 2 millones de seguidores. El cálculo era feo y preciso. La familia había utilizado la fama de Brooke como un escudo. ¿A quién creería el público? ¿A una querida influencer de estilo de vida o a una familia de la que nadie había oído hablar? Le di las gracias a Stephanie. Ella dijo, hagas lo que hagas, hazlo por todos los niños a los que aún no ha llegado. Colgué y llamé a Garrett. Necesito ir a casa de la abuela Ruth. El viaje a Sanford duró 2 horas por carreteras que conocía de memoria. La casa de la abuela Ruth estaba al final de un camino de grava junto a la ruta 421. Una casa de tablones de madera blanca con un porche envolvente y un huerto abandonado. Hacía 2 años que se había ido. El cáncer se la llevó a los 82. Y la casa todavía esperaba ser puesta en venta porque nadie en la familia podía ponerse de acuerdo. Sobre un agente inmobiliario. Tenía una llave. Entré y me quedé en el pasillo, respirando el fantasma de los saquitos de lavanda y la madera vieja. Ruth había sido la única persona en nuestra familia que decía exactamente lo que pensaba. No levantaba la voz. No discutía. Simplemente declaraba la verdad con la calma certeza de alguien que había vivido lo suficiente como para dejar de tenerle miedo. La echaba de menos como se echa de menos una brújula cuando estás perdido. Su dormitorio estaba sin cambios. Colchas dobladas a los pies de la cama. Gafas de leer en la mesita de noche junto a una Biblia manchada de agua. Abrí el armario. Cajas. Álbumes de fotos, tarjetas de felicitación, un juego de porcelana envuelto en periódico. Y en el estante sobre la barra para colgar. Una caja de cartón marcada como personal con la cuidadosa letra cursiva de Ruth. La llevé a la mesa de la cocina. Dentro, cartas de amigos, algunas recetas, una foto de mi abuelo con su uniforme del ejército. Y un sobresellado. Mi nombre en el frente con tinta azul para Chelsea cuando llegue el momento. Mi abuela lo había sabido. Había sabido que algo pasaría. Y había escrito esta carta para el momento exacto en que la necesitaría. Sostuve el sobre con ambas manos. El papel estaba ligeramente amarillento. Lo había escrito hacía al menos 2 años, probablemente más. Lo metí en el bolsillo de mi abrigo. Necesitaba leerlo en casa con Garrett, con Lily cerca. Necesitaba tierra firme bajo mis pies. Mientras yo estaba en Sanford, Brooke estaba ocupada. Llegué al camino de entrada y Garrett me recibió en la puerta, teléfono en mano. Con la expresión que ponía cuando daba malas noticias. Tienes que ver esto, dijo. Brooke había publicado un vídeo en Instagram. 47 segundos, iluminación perfecta, lágrimas perfectas.
Voz temblando con la frecuencia exacta. Mi propia hermana me prohibió la entrada en Navidad porque sostuve a su bebé de forma incorrecta. Hizo que su marido, mi cuñado, el gran hombre militar, me amenazara físicamente delante de nuestros padres. He estado llorando durante días. Todo lo que quería era pasar las fiestas con mi familia. El vídeo tenía 1.8 millones de vistas en 48 horas. Los comentarios eran un muro de simpatía. Mantente fuerte, Brooke. Algunas personas utilizan a sus hijos como armas. A mí me suena a celos. La típica energía de hermana menor. Los maridos militares creen que pueden intimidar a todo el mundo. Los revisé. Extraños que no sabían nada de Lily, nada de la marca roja en su mejilla. Nada sobre el sonido que hace un bebé cuando ha sido golpeado por alguien que debería haberla protegido. Y ya habían decidido la historia. A la mañana siguiente, tenía 63 mensajes de cuentas que no reconocía. Deberías avergonzarte. Brooke es una santa y estás tratando de destruirla. Espero que los servicios de protección infantil investiguen a tu hija. El peor incluía la dirección de nuestra casa. Tara, la publicista de Brooke, me envió un correo electrónico con el asunto camino a seguir. El cuerpo. Esta situación podría resolverse con una breve declaración pública tuya reconociendo el malentendido. Brooke está dispuesta a superarlo si tú también lo estás. Una simple publicación haría que esto desapareciera. Cerré el correo electrónico. No respondí. Garrett miró por encima de mi hombro. No juegues su juego en su cancha, dijo. Tenía razón. Mi madre apareció en mi puerta un martes por la mañana sin llamar primero. Se quedó en el porche con su buen abrigo, el bolso agarrado con ambas manos. De la misma manera que se paraba cuando estaba a punto de dar un discurso que había ensayado en él. ¿Coche? Esto ha ido demasiado lejos, dijo Patty antes de que hubiera abierto completamente la mosquitera. Brooke está perdiendo patrocinadores. 2 empresas se retiraron ayer. Tienes que arreglar esto. ¿Chelsea? La dejé entrar porque Lily estaba durmiendo la siesta y no quería que las voces en el porche la despertaran. Nos quedamos en la cocina. No le ofrecí café. Le pegó a Lily. Mamá, estaba teniendo un mal día. Ya sabes cómo se pone. Ahí estaba de nuevo. El lema. Hablé con Stephanie, dije. La cara de mi madre cambió. La compostura ensayada se agrietó en los bordes. Como se agrieta el yeso antes de que una pared ceda. Dejó su bolso en la encimera lentamente. Eso fue diferente. Dijo que eso se había manejado. ¿Manejado? ¿Quieres decir que les pagasteis $5.000 para que se callaran? Les ayudamos. Estaban pasando por dificultades económicas. Fue una amabilidad. Fue un soborno para proteger la marca de Brooke. Mi madre me miró con algo entre la ira y el miedo. Podemos ayudarte a ti también, dijo. Pero tienes que dejar de escarbar, Chelsea. Vas a arruinar todo lo que ha construido. Hice la única pregunta que importaba. ¿Cuántas veces, mamá? ¿Cuántas veces ha hecho daño Brooke al hijo de alguien? Patty cogió su bolso. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Por un momento, pensé que podría responder. Que podría decirme lo que estaba a punto de descubrir por mi cuenta. En cambio, dijo, no entiendes lo que estás haciendo. Y cerró la puerta tras ella. Esa noche, Lily durmió de un tirón por primera vez desde Navidad. Garrett estaba en el sofá leyendo un manual de campo con un rotulador, su forma de relajarse. Me senté en la mesa de la cocina con el sobre de Ruth. Deslicé mi pulgar bajo el sello y desdoblé 2 páginas de su letra. Pequeña, precisa, inclinada, ligeramente a la izquierda. Querida Chelsea, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que algo pasó.
Esperaba que no sucediera. Recé por ello, pero esperar y rezar no cambian lo que es verdad. Y lo que es verdad es que tu hermana ha sido así desde que era pequeña. Ruth escribía como hablaba, llana, implacable, sin crueldad. Describió a Brooke a los 8 años. Golpeando a una compañera de clase que ganó un concurso de arte que Brooke había perdido. Describió a Brooke a los 15. Torciendo los dedos de una prima menor por la espalda en una barbacoa porque la prima había derramado accidentalmente zumo en los zapatos nuevos de Brooke. Cada vez, Patty y Don habían intervenido, la habían cambiado de escuela, se habían disculpado. Habían escrito cheques, lo habían suavizado. Tus padres eligieron mirar hacia otro lado porque mirarlo significaba admitir que habían fracasado, escribió Ruth. Yo no miré hacia otro lado. Lo guardé todo. Me dirigió al baúl de cedro en el ático. Una carpeta, registros escolares, recibos médicos, una carta de la familia Henderson de al lado. Soy vieja y estoy cansada y he llevado este peso durante demasiado tiempo. Estás a punto de ser madre, Chelsea. Pronto entenderás que una mujer hará cualquier cosa para proteger a su hijo. Incluso de su propia familia. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con lo que te he dejado. Confía en ti misma. Siempre fuiste la fuerte. Simplemente nunca se dieron cuenta. Dejé la carta y apoyé las palmas de las manos en la mesa. Garrett levantó la vista de su manual. ¿Qué decía? Se lo conté. Cerró el libro. Conduje de vuelta a Sanford a la mañana siguiente. Esta vez fui directamente al ático. El baúl de cedro estaba bajo el alero, con polvo en la tapa, oliendo a naftalina y tomillo. Dentro. Debajo de una capa de retales de acolchado y una bandera estadounidense doblada del servicio de mí. Abuelo, encontré una carpeta de Manila con una goma elástica alrededor. Me senté en el suelo del ático y la abrí. El informe de incidente escolar estaba fechado en marzo de 1995. Brooke Ashford, de 8 años. Había golpeado a una compañera de clase llamada Jennifer Olm durante la clase de arte después de que Jennifer recibiera el primer premio en la exposición de arte de primavera. La nota del profesor decía, Brooke golpeó a Jennifer en el estómago. Brooke le dijo al consejero que Jennifer se había tropezado. Don y Patty retiraron a Brooke y la matricularon en la escuela primaria Westside la semana siguiente. No se transfirió ningún registro disciplinario. Un recibo médico del hospital Cape Fear Valley fechado en julio de 2003. Paciente Tamara Ashford, de 10 años, mi prima segunda. Diagnóstico, fractura de muñeca, consistente con una caída. Nota manuscrita adjunta al recibo con la letra de Ruth. Brooke empujó a Tammy por las escaleras del porche trasero. Patty le dijo al médico de urgencias que se cayó mientras jugaba. Yo estaba allí. Lo vi. Una carta de la señora Dorothy Henderson, nuestra antigua vecina, escrita a Ruth en 2008. Sé que es tu nieta, Ruth. Pero vi a esa niña por la ventana de mi cocina pellizcando al gato de los Keller hasta que sangró. Esa niña tiene algo malo dentro, y nadie en tu familia está haciendo nada al respecto. He rezado por ello y sentí que tenía que decírtelo. 30 años, 3 décadas de incidentes. Cada uno documentado por una abuela que vio lo que nadie más estaba dispuesto a ver. Mis padres habían presenciado esto durante 30 años. Me senté en el suelo de ese ático hasta que se me durmieron las piernas. Luego cogí la carpeta y conduje a casa. Extendí todo sobre la mesa de la cocina como un historial médico. Garrett acercó una silla a mi lado y construimos la cronología juntos. De la misma manera que él trazaría una secuencia operativa. 1995, Brooke, 8 años, golpea a una compañera de clase. Los padres la retiran de la escuela. Sin consecuencias. 2003. Brooke, 16 años, empuja a su prima Tammy por las escaleras del porche. Muñeca rota.
Los padres le dicen al hospital que se cayó. Sin consecuencias. 2008. Brooke, 21 años, hiere al gato de un vecino. La señora Henderson le escribe a Ruth. Nadie confronta a Brooke. Sin consecuencias. 2019. Brooke, 32 años, agarra y magulla a Marcus, de 4 años, en Acción de Gracias. Los padres pagan a Stephanie y Kevin $5,000. Sin consecuencias. 2025. Brooke, 37 años, abofetea a Lily, de 6 meses, en la cena de Navidad. Los padres me dicen que estoy exagerando. El patrón era innegable. Cada incidente peor que el anterior. Cada víctima más joven. Cada vez mis padres habían cerrado filas, abierto su chequera y seguido adelante. Está escalando. Garrett lo dijo sin ira. Lo dijo como se declara una evaluación táctica. Y lo están permitiendo. Cogí la nota manuscrita de Ruth sobre Tammy. Las palabras al final me llamaron la atención. Oí a Brooke decirle a Tammy antes de empujarla, cállate o te empujaré de nuevo. Cállate. El mismo mandato, el mismo impulso. 17 años antes de la cena de Navidad. Brooke le había dicho lo mismo a una niña que la estaba molestando. Cállate. Las palabras no evolucionaron porque la persona detrás de ellas tampoco lo había hecho. Llamé a Stephanie. ¿Estarías dispuesta a hablar de lo que pasó si se llegara a eso públicamente? La línea se quedó en silencio, luego. Llevo 5 años esperando que alguien me haga esa pregunta. Si alguna vez fuiste a quien tu familia esperaba que simplemente perdonara y siguiera adelante. Mientras la persona que te hizo daño era protegida, te entiendo. Eso no es exagerar. Eso es tener agallas. Si esta historia te toca de cerca, compártela con alguien que necesite oír que proteger a tu hijo nunca es la decisión equivocada. Y pulsa ese botón de suscribir porque esto es solo el principio. Brooke publicó un nuevo vídeo la semana siguiente. Más largo esta vez, 7 minutos, grabado en su apartamento en Charlotte. Que había decorado para parecer un acogedor rincón de lectura. Una manta colocada artísticamente sobre un sillón, una taza de té que nunca bebió. Música suave de piano de fondo para su monólogo. Mi hermana está tratando de destruir mi carrera por un malentendido navideño, dijo. Secándose un ojo con un pañuelo que había colocado perfectamente en el encuadre. Está celosa. Siempre ha estado celosa. Mientras yo construía algo significativo, ella eligió un camino diferente. Y yo lo respeté. Pero esto de ir a mis espaldas, hablar con miembros de la familia, desenterrar viejas historias. No se trata de proteger a su bebé. Se trata de derribarme. Sus seguidores se movilizaron. En 72 horas. Aparecieron reseñas falsas de una estrella en la página de Google del WAC Army Medical Center donde trabajaba. Enfermera grosera, terrible trato al paciente. No le confiaría a mi hijo. Las denuncié a la administración del hospital. Mi supervisora, una coronel retirada del ejército llamada Mayor Kim, me llevó aparte. ¿Estás segura en casa? ¿Es esto doméstico? Le expliqué. Escuchó. Lo documentó para recursos humanos y me dijo que mantuviera un perfil bajo. Tara envió una carta de cese y desistimiento a nuestra dirección. Garrett la leyó en la mesa, sacudió la cabeza y la dejó a un lado. No hay base legal aquí, dijo. No has dicho una palabra públicamente. Tenía razón. No lo había hecho. Todavía no. Garrett contactó a un oficial del JAG en Fort Liberty, el capitán Reeves. Del cuerpo jurídico del ejército, alguien con quien Garrett había servido en una rotación anterior. Reeves escuchó la situación y nos dio una referencia. Esto es territorio civil, dijo. Pero conozco a alguien que se ocupa de difamación y derecho de familia. Es buena. El nombre de la abogada era Sandra Holt.
Oficina en el centro de Fayetteville, encima de una tienda de sándwiches. Diplomas en la pared. Un escritorio tan organizado que parecía un kit de campo. Revisó todo. La cronología, la carta de cese y desistimiento, los vídeos de Brooke, las reseñas falsas. Los mensajes de extraños. Las declaraciones públicas de tu hermana contienen varias afirmaciones objetivamente falsas. Dijo Sandra. Dijo que su cuñado la amenazó físicamente. No lo hizo. Dijo que la prohibiste en Navidad. Tú fuiste la anfitriona y ella fue invitada. Caracterizó una bofetada como sostener al bebé de forma incorrecta. Estas son acciones legales si quieres proceder con la difamación. No quiero dinero, dije. Quiero la verdad registrada. Sandra asintió. Entonces, este es mi consejo. No publiques nada. No respondas a sus vídeos, a su publicista o a los trolls. Documenta todo. Captura de pantalla de cada publicación, cada mensaje. Si ella escala, y basándome en lo que me has mostrado, lo hará, tendremos opciones. ¿Qué tipo de opciones? Del tipo que involucra un tribunal si se llega a eso. Pero puede haber otras formas. Cobertura mediática, por ejemplo. Hay una reportera en Wynn que se dedica a la rendición de cuentas de los influencers. Su nombre es Dawn Fielding. Guardé ese nombre como guardo las constantes vitales críticas. En el frente de mi mente, lista para cuando la necesitara. Garrett nos llevó a casa. Lily dormía en su silla de auto, con un puño cerrado alrededor de un conejo de peluche. Esto no es venganza, dijo Garrett, con los ojos en la carretera. Esto es rendición de cuentas. Le creí. 11 de un jueves por la noche. Lily llevaba 2 horas durmiendo. Estaba doblando la ropa en el sofá cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi madre en la pantalla. Casi no contestó. Chelsea. Su voz era diferente. La autoridad ensayada había desaparecido. Lo que quedaba sonaba como una mujer al borde de algo que había pasado 30 años evitando. Mamá, sé que tiene problemas. Las palabras salieron como si las estuviera sacando de un cajón cerrado con llave, una por una. Siempre lo he sabido. Cuando tenía 8 años y golpeó a esa niña en la escuela. Me senté en la oficina de ese director y lo supe. Miré a mi hija y supe que algo andaba mal. Pero era mía, Chelsea. ¿Qué se suponía que debía hacer? Era mi bebé. Dejé la ropa. Esto era lo más cerca que mi madre había estado de la verdad en toda mi vida. Podía oírla llorar, no las lágrimas teatrales que Brooke desplegaba para su contenido. Llanto real. Del que suena feo. ¿Tiene 37 años, mamá?, dije. Y le pegó a mi bebé. Lo sé. Lo sé. Y sé lo que guardaba tu abuela. Sé lo de la carpeta. ¿Sabías lo de la carpeta? Ruth me lo dijo antes de morir. Dijo que te lo dejaría a ti porque eras la única lo suficientemente fuerte para hacer algo al respecto. Y no me advertiste. ¿No pensaste que debería saberlo antes de invitar a Brooke a sostener a mi hija? Silencio. Luego, si haces esto público, lo perderá todo. Sus patrocinadores, sus ingresos, y tu padre y yo. Necesitamos ese dinero, Chelsea. La hipoteca. Ella paga 2.200 al mes. Sin eso, perdemos la casa. Ahí estaba. Me estás pidiendo que proteja a la persona que golpeó a mi hija para que pueda seguir pagando tu hipoteca. Te estoy pidiendo que pienses en toda la familia. Estoy pensando en toda la familia. Empezando por Lily. Colgó. Brooke tenía 2 millones de personas creyendo su versión. Yo tenía una carpeta de mi abuela muerta y la verdad. Si alguna vez has visto a alguien reescribir la historia mientras las personas que deberían haberte protegido permanecían en silencio, sabes exactamente cómo se sentía esa mesa de cocina. Deja un comentario y dime qué hubieras hecho.
Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento porque no hemos terminado. Brooke anunció su próximo movimiento en las historias de Instagram el lunes siguiente. Una publicación en la cuadrícula con letras rosas suaves sobre un fondo crema. Transmisión en vivo de sanación familiar este viernes a las 8 de la tarde hora del este. He terminado de quedarme en silencio. Es hora de compartir mi verdad. Lo promocionó durante 3 días seguidos. Reels, historias, una pegatina de cuenta atrás. Para el jueves por la noche, 50.000 personas habían hecho clic en recordarme. Tara me envió lo que llamó un aviso de cortesía por correo electrónico. Brooke compartirá su perspectiva durante la transmisión del viernes. Dada la sensibilidad de la situación, le sugerimos encarecidamente que se abstenga de ver o participar. Cualquier comentario público de su parte durante la transmisión podría considerarse interferencia y tener implicaciones legales. Se lo mostré a Garrett. Lo leyó una vez y dejó el teléfono en la encimera. Va a cimentar su versión para 50.000 personas, dije. Y tú tienes 30 años de documentación que dice lo contrario. Tenía razón. Pero no iba a irrumpir en la transmisión en vivo de Brooke. Esa era su cancha, su arena, su iluminación. Cualquier cosa que dijera allí sería enmarcada como la hermana celosa causando drama. Necesitaba una plataforma diferente, una que ella no pudiera controlar. Cogí mi teléfono e hice 3 llamadas. Stephanie, tía Janine, Lindsay Henderson, la hija de Dorothy Henderson, ahora de 35 años. A cada una le hice la misma pregunta. ¿Estarías dispuesta a decir la verdad ante la cámara? Oficialmente. Puse todo sobre la mesa del comedor como si me estuviera preparando para un código. Informe de incidente escolar de 1995. Notas manuscritas de Ruth. Recibo médico de Cape Fear Valley de 2003. Carta de Henderson de 2008. El relato de Stephanie sobre Acción de Gracias de 2019 con fotos que había guardado de los moratones. De Marcus. Huellas dactilares moradas y amarillas en el brazo de un niño de 4 años que había fotografiado. Al día siguiente porque el instinto de una madre le dijo que algún día podría necesitar pruebas. Capturas de pantalla de cada vídeo que Brooke había publicado desde Navidad. La carta de cese y desistimiento de Tara, los mensajes amenazantes de extraños. Las reseñas falsas del hospital. Garrett ayudó a organizarlo cronológicamente. Ya había hecho esto antes, ensamblar paquetes de pruebas para investigaciones dentro de su unidad. Era metódico. Pestañas codificadas por colores, copias impresas, copias de seguridad digitales en una memoria USB. Stephanie aceptó hacer una entrevista grabada. Estaba nerviosa pero firme. Marcus todavía duerme con la luz encendida. Me dijo por teléfono. Tiene 9 años. Debería haber superado eso. La tía Janine aceptó. Debería haber hablado hace 5 años. Te debo esto. Lindsay Henderson aceptó. Su madre, Dorothy, había muerto en 2020. Pero Lindsay tenía la carta original y recordaba que su madre le contó que observaba a Brooke por la ventana de la cocina. Mamá siempre decía que alguien debería hacer algo. Supongo que finalmente ha llegado el momento. No hice un vídeo. No escribí una publicación en redes sociales. Compilé una cronología fáctica y documentada, fechas, pruebas, testigos, como un historial médico. Claro, clínico, incuestionable. Practiqué mi discurso en el espejo del baño, no las palabras. Conocía los hechos. Practiqué el tono, firme, uniforme, medido. De la misma manera que informaba sobre un paciente crítico al médico de guardia. Sin lágrimas, sin voz temblorosa, solo información que necesitaba ser escuchada. Viernes por la noche, 8, Garrett y yo nos sentamos en el sofá con el portátil abierto. Lily dormía en su cuarto. Brooke comenzó su transmisión en vivo. La puesta en escena era impecable. Iluminación cálida,
una estantería detrás de ella, organizada por colores. Llevaba una blusa color crema, pendientes de oro, el pelo en ondas suaves. Parecía una mujer que había sido agraviada porque había pasado toda su vida perfeccionando. Exactamente esa apariencia. Hola a todos, dijo, con la voz mesurada, los ojos brillantes. Gracias por estar aquí. Sé que muchos de vosotros habéis visto cosas en línea sobre mi familia. Y os debo la verdad. El contador de espectadores subió. 40.000, 50, 62.000 personas viendo a Brooke Ashford contar su verdad. Mi hermana Chelsea y yo tuvimos un desacuerdo en Navidad. Intenté coger a su bebé, mi sobrina, y ella exageró. Su marido, que es un comandante militar, me intimidó físicamente y me obligó a irme. Hizo una pausa para secarse los ojos. Desde entonces, mi hermana ha ido a mis espaldas. Resopla ha contactado a miembros de la familia con los que no tenemos relación. Está desenterrando historias de hace décadas. Cosas que se resolvieron en privado para tratar de pintarme como algo que no soy. Los comentarios llovían, corazones y oraciones y emojis de puños. Mantente fuerte, Brooke. Los miembros tóxicos de la familia son lo peor. Tu hermana suena a que está celosa de tu éxito. Siempre ha resentido que yo construyera algo con mi vida mientras ella trabaja en turnos de noche en un hospital. Brooke dijo la frase precisa, calculada, diseñada para menospreciar todo lo que yo había ganado. Terminó con, solo quiero recuperar a mi familia. Es todo lo que siempre he querido. La transmisión terminó con una ovación de emojis. 62.000 personas ahora creían una versión de los hechos que era casi totalmente fabricada. Cerré el portátil. Garrett me miró. Ahora, dije. Llamé a Dawn Fielding el lunes por la mañana. Contestó al segundo tono. Dawn era una reportera senior en Winning Raleigh. Y durante el último año, había estado dirigiendo una serie llamada Detrás de la marca. Investigaciones sobre la cultura de los influencers. La responsabilidad de las marcas y el creciente debate legal sobre los derechos de los niños en la creación de contenido familiar. Sandra Holt había tenido razón. Dawn era la persona adecuada para esto. Le di la versión corta. Escuchó sin interrumpir. Necesito ser directa contigo, dijo cuando terminé. No hacemos reportajes de ataque. No tomamos partido. Pero si tienes documentación y testigos dispuestos a declarar oficialmente, podemos informar de los hechos y dejar que la audiencia decida. Tengo 30 años de documentación, dije, y 3 testigos. Envíame todo. Necesitaré una semana para verificar. Envié la carpeta, copias escaneadas, la cronología que Garrett y yo habíamos construido. La información de contacto de Stephanie, de Janine, de Lindsay. El productor de Dawn me llamó 2 días después. Hemos confirmado los registros de transferencia escolar. El recibo de KPC Arbaley coincide con sus archivos. Y hemos hablado con los 3 testigos de forma independiente. Son consistentes. Hizo una pausa. Señora Thompson, esto es más grande que una cena de Navidad. Lo sabía. Lo había sabido desde que me senté en el suelo de ese ático leyendo sobre una niña que golpeó a su compañera de clase a los 8 años y escaló hasta abofetear a un bebé a los 37 mientras 2 padres se quedaban de brazos cruzados y no hacían nada excepto escribir cheques y cambiar de tema. Dawn programó el segmento para el jueves siguiente. Le pregunté qué debería ponerme. Lo que te resulte cómodo, dijo. Elegí mi uniforme de enfermera, no por simpatía, sino porque era lo más verdadero que poseía. Me gané ese uniforme. Nadie me lo regaló. Nadie podía quitármelo. Antes de que se emitiera el segmento, conduje hasta Fayetteville, a casa de mis padres. No para ver a mi madre, sino a mi padre. Don estaba en su cobertizo de carpintería detrás de la casa.
El lugar al que se había retirado durante 30 años cada vez que la familia lo necesitaba. La radio ponía canciones antiguas. Estaba lijando una mecedora. Había estado haciendo una desde que nació Lily, pero nunca la terminó. Serrín en su camisa de franela, café enfriándose en el banco de trabajo. Tu madre dice que estás hablando con reporteros, dijo sin levantar la vista. Estoy hablando con cualquiera que quiera escuchar, papá. Porque nadie en esta familia lo hizo nunca. Siguió lijando, de un lado a otro, el ritmo constante. Como si pudiera lijar la conversación si seguía haciéndolo. Vas a destrozar a esta familia, Chelsea. Nunca estuvo unida. Simplemente fingiste que lo estaba quedándote aquí en este cobertizo mientras Brooke hacía daño a la gente. Sus manos se detuvieron. La lija se quedó quieta. La dejó con cuidado en el banco de trabajo. Como un hombre deja algo pesado. No sabía que era tan grave. No quería saberlo. Hay una diferencia. Me miró por primera vez desde que entré. Tenía los ojos húmedos. No de tristeza, sino de algo más antiguo. La expresión de un hombre que se da cuenta de que los muros que construyó para estar cómodo también le habían impedido ver el daño. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Quería que te levantaras en esa mesa, papá. Quería que fueras tú quien dijera vete. Pero no lo hiciste. Y no puedo volver atrás y arreglar eso por ti. Me di la vuelta y salí entre el serrín. No me siguió. La mecedora quedó sin terminar detrás de mí. No sé si alguna vez la completó. El segmento de Dawn se emitió un jueves a las 6 en punto. Título de Win en pantalla detrás del filtro, el secreto de 3 décadas de una familia. Comenzó con Dawn de pie fuera del hospital KPC Arbaley. Luego pasó a las entrevistas. Stephanie fue la primera. Se sentó en su sala de estar en Wilmington, con Marcus visible al fondo haciendo la tarea. Describió Acción de Gracias de 2019. El agarre, los moratones, el dinero. Su voz se quebró una vez y lo permitió. No fingió dolor. Lo informó. La tía Janine fue la siguiente. Habló desde su cocina en Raleigh, con las manos cruzadas sobre la mesa. Describió la conversación que tuvo con mi madre, las súplicas, las racionalizaciones. El silencio que siguió. Guardé ese secreto durante 5 años, dijo Janine. Me costó el sueño y me costó la conciencia. Lindsay Henderson apareció por videollamada desde Virginia. Mostró la carta original de su madre. Dawn hizo zoom en la letra. Mi madre vio lo que estaba pasando, dijo Lindsay. Se lo dijo a la única persona que escucharía. Y esa persona guardó las pruebas hasta que alguien fue lo suficientemente valiente como para usarlas. Luego fue mi turno. Me senté en una silla en el estudio con mi uniforme de enfermera. La insignia enganchada en mi bolsillo. Dawn me preguntó qué pasó en Navidad. Se lo conté. Sin adornos, sin lágrimas. Hechos. Mi hermana golpeó a mi hija de 6 meses en la cena de Navidad. Mis padres me dijeron que estaba exagerando. Mi abuela intentó advertirnos durante 30 años. Fui en busca de la verdad y la encontré. Dawn presentó los documentos en pantalla: informe escolar, recibo médico, carta de Henderson. Gráfico cronológico, todo verificado, documentado y mostrado sin comentarios. El segmento duró 11 minutos. A medianoche, tenía 200.000 vistas en línea. La gente empezó a relacionarlo con la transmisión en vivo de sanación familiar de Brooke. Los comentarios en el antiguo vídeo de Brooke comenzaron a cambiar. Las fichas de dominó comenzaron a caer el viernes por la mañana. 2 de los principales patrocinadores de Brooke. Una marca de utensilios de cocina y una empresa de ropa deportiva. Retiraron sus colaboraciones en las 48 horas posteriores a la emisión del segmento. Sus comunicados eran jerga corporativa.
Nos tomamos muy en serio las acusaciones que involucran la seguridad de los niños y hemos pausado nuestra colaboración a la espera de una revisión. Un tercer patrocinador, una empresa de kits de comida, eliminó silenciosamente todo el contenido de Brooke de su sitio web sin emitir un comunicado. Su número de seguidores, que había sido de 2.3 millones la semana de Navidad, se redujo en 70.000 solo en el primer día. La sección de comentarios de su vídeo más reciente, la transmisión en vivo de sanación familiar, se había convertido en un campo de batalla. La mitad de su audiencia la defendía. La otra mitad exigía respuestas. ¿Por qué no has abordado el segmento de noticias? ¿Es real la foto del moratón? Si tu abuela lo documentó, ¿cómo pueden ser mentiras? Brooke respondió de la manera que siempre respondía a la presión. Anunció otra transmisión en vivo. Esta noche, a las 9:12 de la noche voy a abordar cada una de las mentiras que mi hermana y los medios han difundido. No estoy huyendo. No me estoy escondiendo. Estoy luchando por mi verdad. Tara me envió un mensaje de texto. Has cometido un terrible error. Brooke te va a destruir esta noche. Deberías haber aceptado el trato. Leí el mensaje y dejé mi teléfono boca abajo en la encimera. Garrett entró desde el garaje. Va a hacer otra transmisión en vivo. Lo sé. No estás preocupada. Lo pensé. Sinceramente lo pensé. ¿Estaba preocupada? Va a hacer una transmisión en vivo porque no soporta no controlar la historia. Dije. Pero 140.000 personas la van a ver ahora con otros ojos. Han visto los documentos. Han oído a los testigos. Puede llorar todo lo que quiera. Llorar no cambia un registro escolar de 1995. Garrett asintió. Acostamos a Lily. Luego esperamos. 140.000 espectadores. El número parpadeaba en la esquina de la pantalla como un latido. La configuración de Brooke era diferente esta vez. La estantería había desaparecido. Se sentó en un escritorio sencillo, intentando aparentar seriedad. Pero su maquillaje estaba ligeramente desigual y sus manos no se quedaban quietas. Seguía ajustando su aro de luz, haciéndolo más brillante, luego más tenue. Como si la cantidad correcta de luz pudiera hacer que esto desapareciera. Quiero empezar diciendo que todo lo que mi hermana ha publicado, los supuestos documentos, las entrevistas, es un ataque coordinado, comenzó. Su voz era más aguda de lo habitual, más tensa. Mi abuela tenía demencia. Esas notas que guardaba eran los desvaríos de una anciana confundida. Y las personas que mi hermana encontró fueron pagadas. Cada una de ellas fue pagada o coaccionada. Los comentarios ya estaban mezclados. Corazones azules de seguidores leales, pero intercalados ahora. Capturas de pantalla del segmento de Win. Enlace tras enlace. Si tu abuela tenía demencia, ¿cómo explicas los registros escolares verificados? KPFR Valley confirmó el recibo médico. Brooke, eso es un documento de hospital, no la nota de una abuela. Brooke leyó los comentarios. Su mandíbula se movía. Tomó un sorbo de agua y su mano tembló lo suficiente como para dejar el vaso con demasiada fuerza. ¿Sabéis qué? Bien, dijo. Hablemos de Chelsea. Mi hermana perfecta, Chelsea. Que se casó con su novio soldado y piensa que eso la hace mejor que los demás. La palabra perfecta salió como un insulto, sarcástica, amarga. Y en ese momento, la máscara se deslizó. No del todo. Pero lo suficiente como para que 140.000 personas vieran algo debajo de la superficie cuidada que no. Coincidía con la mujer que había llorado tan bellamente en su primer vídeo. La compostura de Brooke no se agrietó. Se hizo añicos. Chelsea siempre fue la aburrida, dijo, inclinándose hacia la cámara, con los ojos húmedos. Pero ya no de pena, sino de rabia.
La que se casó con un soldado y limpia el vómito de niños enfermos para ganarse la vida. Está celosa. Siempre ha estado celosa de lo que construí. Y ahora está usando a nuestra abuela muerta, una mujer que, por cierto, nunca me quiso. Para destruir todo por lo que he trabajado. Tiró su aro de luz. Resonó contra el escritorio y cayó al suelo, proyectando sombras duras desde abajo. No lo arregló. Y esa gente de las noticias, fueron compensados. Mis padres ayudaron a esa familia porque estaban pasando apuros, no porque yo hiciera daño a nadie. Ese niño se cayó. Se tropezó con el perro y se cayó. Y de alguna manera eso se convierte en abuso porque mi hermana necesita una historia. Su voz subió. El tono cuidadosamente modulado de la primera transmisión en vivo había desaparecido. Lo que quedaba era crudo, sin filtros y desesperado. ¿Y si mi hermana piensa que puede arrastrarme por el barro porque está casada con un capitán que cree que puede echar a la gente de las casas, se equivoca de plano? Yo construí esto. Yo construí esto. 2 millones de personas me eligieron. Se detuvo, mirando fijamente a la cámara. 140.000 personas devolviéndole la mirada. Su pecho subía y bajaba. Sus manos se aferraban al borde del escritorio. Y entonces lo dijo. Las palabras que ninguna cantidad de edición, explicación o gestión de crisis podría deshacer. ¿Puede alguien simplemente callarlos a todos? Las mismas palabras, el mismo patrón. La misma exigencia de silencio que había iniciado toda esta historia. Excepto que esta vez, no estaba dirigida a un bebé. Estaba dirigida a todos los que alguna vez la habían cuestionado. Y 140.000 personas lo oyeron en tiempo real. La sección de comentarios se convirtió en el tribunal en el que Brooke nunca quiso estar. Literalmente acaba de darle la razón a la hermana. Espera, callarlos. Eso es exactamente lo que dijo sobre el bebé. 3 décadas de esto y los padres simplemente miraron. Brooke, tienes que dejar de hablar ahora mismo. Que alguien grabe esto antes de que lo borre. Lo grabaron. Lo grabaron en pantalla. Lo compartieron en todas las plataformas antes de que Brooke pudiera procesar lo que acababa de pasar. Vio cómo los comentarios cambiaban, los leyó en voz alta por accidente. Sus ojos recorrían la pantalla y sus labios se movían. Como una persona que lee algo que no puede creer. No sabéis nada. Gritó a la cámara. No sabéis lo que es tener una familia que no te apoya. Construir algo de la nada mientras tu hermana consigue un marido. Una casa y un bebé y todo el mundo piensa que ella es la buena. Fuera de cámara. Una voz. Tara, cortante y urgente. Brooke, termina la transmisión ahora. No. Brooke señaló a la cámara. Necesitan oír mi versión. Yo soy la víctima aquí. Siempre he sido la víctima. El contador de espectadores se mantuvo en 138.000. Nadie se iba. Estaban viendo a una mujer desmantelarse a sí misma en tiempo real. Los patrocinadores que aún no la habían abandonado estaban siendo etiquetados en los comentarios por cientos. Ya se estaban montando recopilaciones de clips. La mujer que había construido un imperio sobre la apariencia de calidez, familia y vida bendecida estaba mostrando al mundo exactamente lo que vivía debajo de esa fachada. Y el mundo prestaba mucha atención. El aro de luz yacía de lado en el suelo. La iluminación perfecta había desaparecido. Lo que quedaba era solo Brooke, con la cara roja y temblando. Discutiendo con una sección de comentarios que había dejado de creerle. No estaba mirando cuando Brooke implosionó. Garrett había apagado el portátil después de los primeros 10 minutos. No necesitas ver esto, había dicho. Tenía razón. Me mostró los clips más tarde. Asentí. Era exactamente lo que esperaba y nada en lo que me regodeara. No lo celebré. No se celebra cuando un edificio se derrumba, aunque el edificio estuviera podrido.
A la mañana siguiente, escribí una declaración. No un vídeo, no una transmisión en vivo. No una publicación elaborada por un publicista o iluminada por un aro de luz. La escribí en mi página personal de Facebook, privada, con apenas 200 personas. Y la escribí como redacto el informe de un paciente. Mi nombre es Chelsea Thompson. Soy enfermera de urgencias pediátricas en el WAC Army Medical Center. Mi hermana golpeó a mi hija de 6 meses en la cena de Navidad. Mis padres dijeron que estaba exagerando. Mi abuela pasó 30 años documentando un patrón que nuestra familia se negó a reconocer. No quiero venganza. No quiero seguidores. Quiero que mi hija crezca en una familia donde hacer daño a los niños tiene consecuencias. Eso es todo. Alguien le hizo una captura de pantalla. Alguien la compartió. Por la mañana, había sido republicada 40.000 veces. El contraste era lo suficientemente claro para que cualquiera lo leyera. Brooke con su aro de luz, sus lágrimas y su rabia. Chelsea en 23 líneas de texto sencillo. Esa noche sonó mi teléfono. Mi padre. La primera llamada de él en semanas. Vi la transmisión en vivo, dijo Don. Su voz era ronca. Vi lo que hizo. Y debería haber escuchado. Debería haber hecho algo hace mucho tiempo. Deberías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Y ya no puedo arreglar eso por ti, papá. A la mañana siguiente, mis padres condujeron hasta nuestra casa sin llamar. Garrett abrió la puerta. Me acerqué detrás de él. Miré a mi madre. Miré a mi padre. Vete ahora. Las consecuencias llegaron como resultados de laboratorio. Una por una, clínicas, irreversibles. En una semana, Brooke perdió 14 patrocinadores. Sus ingresos mensuales cayeron de $35.000 a casi cero. La marca de ropa deportiva emitió un comunicado público. La empresa de utensilios de cocina la eliminó silenciosamente de su página de embajadores. El servicio de kits de comida rescindió su contrato por completo. Su número de seguidores se redujo en 400,000. La transmisión en vivo de Sanación Familiar y su secuela fueron eliminadas de su perfil. Pero no importaba. Los clips vivían en todas partes. Vídeos de reacción, canales de comentarios, agregadores de noticias. No puedes borrar algo que 140.000 personas te vieron decir en tiempo real. Tara se separó públicamente de Brooke. Su comunicado fue una sola frase. Le deseo a Brooke lo mejor en sus futuros proyectos. El lenguaje de la ruptura profesional. Un abogado que representaba al exmarido de Brooke contactó a Wynn solicitando copias del segmento. Para su uso en una evaluación de custodia pendiente. Había visto el historial documentado. Tenía preguntas sobre la idoneidad de Brooke cerca de los niños. La historia de Stephanie y Kevin finalmente fue creída. No por mis padres, todavía no habían llamado, sino por el resto de la familia. La tía Janine llamó a Stephanie personalmente para disculparse por 5 años de silencio. No deberías haber tenido que esperar tanto. Dijo Janine. Bloqueé el número de teléfono de Brooke. Cambié las cerraduras de nuestra casa, no porque tuviera miedo, sino porque había terminado. La finalidad es diferente del miedo. Una es un cierre. La otra es una huida. Yo estaba cerrando. La hipoteca de mis padres, $2.200 al mes que Brooke había estado pagando. Ahora era su problema. No me sentía culpable por eso. Habían elegido su inversión. No había sido en el orden correcto. Nochevieja, Lily se durmió a las 9, lo que pareció un pequeño milagro. Garrett y yo nos sentamos en el porche delantero en sillas plegables. Del tipo que toda familia militar posee porque los muebles de verdad siempre están a un traslado permanente de ser abollados. La calle en la base estaba tranquila. Algunas casas todavía tenían las luces de Navidad puestas. El aire era cortante y frío de esa manera limpia de Carolina del Norte.
Sigo esperando sentirme culpable, dije. Garrett me miró. ¿Lo sientes? No, me siento más ligera. Como si hubiera estado cargando los muebles de otra persona y finalmente los hubiera dejado. No dijo nada durante un rato. Los silencios de Garrett no eran como los de mi padre. Mi padre se quedaba en silencio porque se estaba escondiendo. Garrett se quedaba en silencio porque se aseguraba de que lo que dijera a continuación valiera la pena. Hiciste lo correcto, dijo. Lo sé. Es solo que es extraño que lo correcto me haya costado toda mi familia. No te costó tu familia. Te costó las personas que eligieron una marca por encima de un bebé. Mi teléfono vibró. Tía Janine, feliz año nuevo, cariño. Estoy orgullosa de ti. Ruth también lo estaría. Stephanie envió un mensaje de texto. Marcus preguntó si podía enviarle a Lily una tarjeta de cumpleaños. Gracias por todos nosotros. Leí ambos mensajes 2 veces. Estas eran las personas que habían aparecido, no con aros de luz y discursos ensayados, sino con la verdad a costa de sí mismos. Entré y revisé a Lily. Estaba dormida boca arriba, con un brazo extendido, el puño cerrado alrededor de la nada. Me incliné y le besé la frente. Nadie te toca, susurré. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron en algún lugar fuera de la base. Garrett entró y se paró a mi lado junto a la cuna. La vimos respirar. Fue el mejor año nuevo que había tenido. Junio, el primer cumpleaños de Lily. Lo celebramos en el patio trasero. Platos de papel, un pastel de plancha de la comisaría. Una piscina para niños que Garrett había pasado 20 minutos inflando con una bomba de bicicleta. Mientras maldecía en voz baja. La lista de invitados era pequeña y deliberada. Los padres de Garrett vinieron desde Virginia. Su madre sostuvo a Lily durante 2 horas seguidas, y nadie tuvo que actuar para una cámara. La tía Janine trajo un carrillón de viento que había hecho con cucharas viejas. Stephanie y Kevin vinieron con Marcus, que al principio era tímido. Pero se soltó cuando Garrett le dejó probarse su gorra de patrulla. 2 familias de nuestra manzana en la base aparecieron con guisos y cajas de zumo. Ni Brooke, ni Don, ni Patty. Patty había enviado una tarjeta de cumpleaños. La abrí sola en la cocina la noche anterior. Sobre rosa, tarjeta comprada en la tienda con un oso de peluche. Dentro, con la letra de mi madre. Echo de menos a mi nieta. La guardé en un cajón, no en la basura. Quizás algún día, pero algún día requiere primero rendición de cuentas. Y mi madre aún no había llegado a eso. No había llamado para disculparse. No había reconocido lo que pasó. Echaba de menos a Lily como se echa de menos una posesión, no una persona. Mi padre no había llamado en absoluto. Brooke se había reinventado. Nuevo nombre de usuario, nueva estética. Ahora se hacía llamar Code de Bienestar con 120.000 seguidores, una fracción de lo que había tenido. No la seguía, no lo comprobaba, no me lo preguntaba. Había vuelto a trabajar a tiempo completo. 3 meses después de la emisión del segmento, me ascendieron a enfermera jefe. Garrett recibió nuevas órdenes de asignación. Nos mudábamos a la base conjunta Louis M. Chord en el estado de Washington. Un nuevo comienzo, una nueva ciudad. Un lugar donde nadie nos conocía como la familia de la historia de Wynn. Lily dio sus primeros pasos la semana que empezamos a empacar. Caminó directamente hacia Garrett. El límite más difícil que puse no fue con mi hermana. Fue con la parte de mí misma que creía que mantener la paz era lo mismo que mantener a mi familia a salvo. Durante 30 años, mis padres trataron el silencio como una estrategia y lo llamaron amor. Encubrieron. Pagaron. Miraron hacia otro lado. Y cada vez que lo hacían, le enseñaban a Brooke que sus acciones no tenían consecuencias y me enseñaban a mí que mi dolor no valía la pena la interrupción.
Dejé de aceptar esa lección la noche de Navidad cuando un hombre en quien confío se levantó y dijo las únicas 2 palabras que importaban. Y me di cuenta de que había estado esperando toda mi vida a que alguien en esa habitación las dijera. No para rescatarme, sino para recordarme que tenía el derecho de decirlas yo misma. Esa es toda la historia. Un aro de luz en una mesa de Navidad, la carta de una abuela sellada en un baúl de cedro. 2 palabras de un hombre que las decía en serio. Y una madre que finalmente dejó de disculparse por proteger a su hija. Si alguna vez has tenido que elegir entre la comodidad de tu familia y la seguridad de tu hijo, ya sabes cuál importa. Comparte esto con alguien que necesite oírlo. Suscríbete para más historias como esta, y deja un comentario. Leo cada uno de ellos.